resulta un poquito más claro, estaba como adivinando un poco, y el 33,3% de los femicidios este año, digamos, hasta junio estamos hablando, el 33% ocurrieron en la vivienda de la víctima. Sí. 5 de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad o armadas. El 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia y el 10% tenían medidas de protección o restricción. Y al menos 110 infancias, niñas, niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en la mitad del 2024. Esto en un contexto donde se desmantela la línea 144. Exacto. Y todos los programas vinculados con, digamos, la prevención y protección de las mujeres. Exacto, sí. Sí, yo quería, también tiene que ver con esto, el objetivo de esta jornada es concientizar de esta problemática y además reclamar políticas públicas que contribuyan a erradicar la violencia, ¿no? Y bueno, me parece que es re importante reclamar esas políticas públicas que están faltando realmente, es más, se están sacando como esta cuestión del 144. Ya está, ese teléfono ya no Sigue, pero sigue, pero funcionando. Pero tiene muy poca que trabaja de 2 a 4. a reglamento. Sí, también por ahí lo que me gusta como contextualizar es que hace un tiempo atrás, digamos, no se empieza a hablar también de en la medida que vamos tomando conciencia y demás, se empieza a hablar de la otra estadística de la que nadie habla, que es que no solamente tenemos a esta altura ya estamos creo que en un femicidio por día, casi, me parece... Cada 35 horas. ¿Cada cuánto? 35. Cada 35 horas, bueno, no tengo actualizado la hora, pero sino que hay otra estadística que es de la que por lo general no se habla, que estamos en casi una desaparecida por día también, que a veces no coincide con que además termina en femicidio. O sea, estamos hablando de que en realidad de las dos violencias más extremas, que son la desaparición y el femicidio, estamos teniendo 2 mujeres por día. O sea, es una situación bastante extrema en la Argentina. Y bueno, y también teniendo en cuenta de que las estadísticas que tenemos ahora también tiene que ver con que ahora sí la gente de a poco, muy de a poco, porque hay un montón de cosas que no se dicen, se animan a denunciar. Bueno, hay un montón de situaciones que no se llegan ni siquiera a saber. Obviamente no es lo mismo lo que sucede en el centro de Bahía Blanca o en el medio de Cholechuel que lo que sucede en el medio de la línea sur o en otros lugares en donde por ahí no existe ni la comisaría de la familia, digamos. Hay un montón de cosas que ayudan al acceso a la información y a la estadística concreta, que seguramente sería mucho peor la información de la que manejamos. Sí. Y en el mismo lugar no es lo mismo, dentro de un mismo lugar, por ejemplo, Valle Medio, no es lo mismo que ocurra en Choele que en las chacras de Choele, en las chacras de Belisle, ¿sí? Y hay cosas que se nos pasan, que ni nos enteramos y que se naturalizan, ¿no? Está naturalizada la violencia y el maltrato contra las mujeres, contra los niños. Sí. Y es normal, es así, es como tiene Eso que ser. Es lo malo, que se normaliza. Claro, entonces me parece que lo importante de esta fecha, de este programa, de esto que estamos conversando a las 11:30 de la mañana de un martes, que todo el mundo nos puede escuchar, es pensar esto: no está bien, no está bien que te peguen, no está bien que te maltraten. Una de las cosas que también se trabaja en el ESI, que están defenestrándolo por todos lados, y bueno, quienes trabajan en educación saben que muchas de estas situaciones saltaron en esas jornadas y en esas cuestiones. Creo que la escuela también es un medio donde el niño puede ver, no es normal lo que está pasando en mi casa, ¿no? O no es normal lo que pasa en la casa de mi amiguito, algo le está pasando. Entonces, creo que, bueno, hay un montón de cosas que hacían a evolución del pensamiento de que nos tenemos que querer y respetar todos, que se van como limando y defenestrando poco a poco. Sí, plantear el tema, ponerlo en los medios, ponerlo en discusión, en charla, en reflexión. Aunque sea en reflexión, si lo empezamos a pensar, ya es algo. Es un pasito, es un paso. Porque inclusive cuando hablamos de violencia, por ahí
pensándolo, cada uno viene con su matriz, con su crianza, y por ahí lo que para mí puede ser violento, capaz que para otra persona no. Entonces que yo, por ejemplo, si creciste con que te decían, no, vos sos tonta, vos no podés, que esto, que el otro, tenés una pareja que te dice, no, tonta, dejá. Para vos es normal. Claro, que estoy como en así. casa. Claro. Me siento en mi Me siento en mi lugar de confort. Entonces, hay que ver también, o sea, cuánto traemos de arrastre y de normalización para saber dónde nosotros empezamos a sentir esa violencia. Viste que por ahí decís, uy, ¿cómo puede estar con ese tipo? Mirá cómo la trata. Y bueno, es una continuidad por ahí de lo que vivió, de lo que supuso que era ser una y familia esto, que feliz. si nosotros en primaria siempre decimos que si a vos te parece que no, les decíamos cuando empezábamos a trabajar si a vos te parece que no, escuchá esa voz, ¿no? Escuchar esa voz que siempre hay algo que te dice, a mí esto no me cierra, no me gusta, bueno, escúchalo, pensalo, es por ahí, ¿no? Es por ahí. Aunque sea mi lugar de confort, aunque sea lo mismo que pasaba en mi casa, no es así, no es por ahí. Si me hace ruido, no es por ahí. Sí. Por ahí sería interesante que pudiéramos definir qué es violencia de género, ¿no? ¿Alguna se anima? No, te dejamos a vos. Te dejamos a vos, ¿Me mando Agus. yo? Confiamos en ti. Bueno. Vos sos más concreta. Poné. Vos sos la psicóloga. Ah. Vos sos la doctora. Me faltan varios años de estudio para ser doctora a mí. Bueno. ¿Por qué se habla de violencia de género, Agustina? Ah. ¿Es lo mismo la violencia del varón hacia la mujer, de la mujer hacia el varón? ¿Cómo es? Contanos. Contanos, Negri. Bueno, a mí me gustaría por ahí que contarle a la gente que nos está escuchando desde toda América Latina y alrededores. No, contarles que hoy durante el programa quiero contarles el recorrido que vamos a hacer porque para que no se queden con la idea de que solo vamos a pensar teóricamente el tema, sino que acá con la docente Carolina Tailade, lo que pensamos es, charlar un poco de qué es la violencia, pensar un poco cuál es el rol, digamos, qué sucede con el agresor, qué sucede con la víctima, qué sucede con el entorno. Pensamos un ejemplo concreto, trajimos un pequeño ejercicio para pensarlo. Y después no pudimos traer a la invitada porque vive muy, muy lejos, pero... Bueno, no tan lejos, pero no teníamos tanta plata. Pero no teníamos plata para traerla porque Bismarck nos consume el bolsillo. Sí, que creo que hoy no puede venir porque está no demorada en un aeropuerto. Sí, sí. Otra vez, sí, es muy viajada, es como ida. Sí, sí. Y después... bueno, decí que invitada vamos a tener. Bueno, vamos a traer... tenemos un audio de una abogada que se llama Fernanda Petersen, que es una genia, que ella es una abogada feminista que fue querellante en el... querellante... querellante, ella es querellante... Sí. Ay, perdón, se me escapan los términos legales. Ella fue querellante en el caso de Micaela Ortega, que fue un caso de grooming seguido de femicidio de Bahía Blanca. En el 2010. En el 2016 fue el femicidio, en el 2017 fue el juicio, y es el primer alegato feminista del que hay registro en la Argentina. Y el femicida obviamente fue bueno, no digo obviamente, bueno, no voy a decir obviamente, el femicida fue condenado, punto. No digo obviamente porque por lo general no es obvio, es casi una excepción. Y lo que me acuerdo es que no solo que ella en su alegato plantea toda esta situación, sino que también la jueza que estaba en la causa también, digamos, tenía todos los patitos en fila y tuvo un argumento muy similar a lo de ella. Pero bueno, todo el programa, digamos, está como apuntado a llegar hacia el final, que es, bueno, ¿qué hago cuando hay una situación de violencia? ¿No? Que es un poco pensar esto, porque pareciera como que no hay nada para hacer y la realidad es que hay muchas cosas para hacer. Y es un poco lo que en esta humilde horita que tenemos nosotras queremos tratar como de empezar a conversar. Bien, ¿qué es la violencia de género específicamente? Yo prefiero hablar de violencia hacia las mujeres. Acá, bueno, después presento el libro de queja afuera, no hay problema. Pero a mí me gusta más hablar de violencia hacia las mujeres porque en realidad fue inicialmente cómo fue pensado, más allá de que después podemos pensar en la violencia de género.
porque la violencia está mal, intuitivamente todas las personas la podemos definir, es una cuestión en donde agredimos o donde tenemos alguna actitud agresiva o violenta, etcétera, hacia la otra persona. Un control, exacto. Un ataque, Alguna cuestión de control, de poder, etcétera, hacia la otra persona. Intuitivamente todo el mundo puede definir de qué se trata la violencia. Acá el punto a definir es cuál es la diferencia con la violencia de género o la violencia hacia las mujeres. El punto central acá es que por la construcción social, por la construcción, digamos, por el mundo en el que vivimos, las mujeres estamos en desigualdad de condiciones que, en este caso, los varones, que son los quienes ejercen la violencia. Voy a hablar en términos generales y voy a hacer esta aclaración ahora y para no volver a hacerla más adelante. No estamos hablando de todos los varones ni estamos hablando de todas las mujeres. Obviamente que no todos los varones son agresores, no todos los varones son violentos, pero estamos hablando de la construcción de los varones dentro de esta sociedad y la construcción de las mujeres dentro de esta sociedad. Obviamente que no todas las mujeres son víctimas de violencia de género, como no todos los varones son agresores, obviamente. Pero gracias a Dios. Pero obviamente que en la construcción social los varones tienen privilegios que las mujeres no. Por ejemplo, los varones ganan más dinero por el mismo trabajo que las mujeres. Eso genera una desigualdad económica. Sin lugar a duda, eso hace que la autonomía de las mujeres se vea afectada. Los varones tienen acceso a trabajos que las mujeres no. Sin lugar a duda, afectan las posibilidades económicas. Los varones tienen mucha mayor posibilidad de acceso a los trabajos de mayor jerarquía que las mujeres. Bueno, un montón de ejemplos. Las mujeres tienen delegadas las tareas de cuidado. Y a ese punto iba. La mayor cuestión acá de fondo, y que es algo que de hecho se labura mucho más ahora y no tanto antes, el punto es que los varones están abocados a las tareas productivas, es decir, las tareas que están en el exterior del hogar, las que producen los recursos, y las mujeres estamos abocadas a las tareas reproductivas, en el sentido amplio. Es decir, las mujeres cuidamos los hijos, las mujeres cuidamos el hogar, son tareas invisibilizadas, que en teoría no generan ningún tipo de valor, que no tienen ningún tipo de dinero, que están desvalorizadas, invisibilizadas, son trabajos no remunerados, que eso es lo que genera es que la mujer dependa económicamente siempre de un varón. Cuando no dependen económicamente acceden a trabajos informales porque siempre tienen que acomodar sus horarios a poder cuidar de los hijos, porque por lo general, siempre, repito, no son todos los casos, pero hay muchos varones que no se hacen cargo de las responsabilidades económicas que tienen hacia sus hijos, y eso hace que las mujeres tengan una peor calidad de vida porque tienen que responder frente a las necesidades de sus hijos unilateralmente. Bueno, hay un montón de cuestiones que generan que las mujeres tengan una calidad de vida y una forma de vida que está perjudicada por los privilegios que tienen los varones. Sumado a eso, los varones ejercen acciones de control, de celos, de control de la vestimenta, de un montón de cosas que limitan la posibilidad de movimientos y de accionar de las mujeres. Entonces, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar una entrevista de trabajo que tuve hace muchos años que para atender un comercio yo estaba estudiando y mi no empleador, porque obviamente no me contrató, me preguntó si yo tenía pensado tener hijos. Yo tenía 22 años. Si yo tenía pensado tener hijos porque le preocupaba que yo me fuera a tomar licencia por embarazo. Algo que es ilegal, por cierto, eso no se me puede preguntar en una entrevista de trabajo, cosa que yo con 22 años no sabía, pero imagínense la vulnerabilidad económica que me genera a mí que no me contraten porque yo tengo la capacidad de gestar. Algo que a un varón no se le preguntaría, o sea, yo me perdí, obviamente esa persona contrató a un varón, no a una mujer, porque un varón accedería porque nunca se va a tomar licencia por embarazo. Bueno, ni por cuidar a los hijos, ni por cuidar a los hijos y demás. Bueno, hay un montón de cuestiones a nivel social que generan que las mujeres estemos en situación de vulnerabilidad. Eso en el exterior.
hacia el interior de la casa, de la familia y hacia el interior de las parejas, que recordemos, como dijo Carolina hace un rato, que la mayoría de los agresores no son desconocidos que nos agarran en la calle, sino que son nuestras propias parejas, nuestros propios padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, toman decisiones por nuestras vidas, entonces no nos dejan salir a trabajar, no nos dejan elegir la ropa que nos queremos poner, nos controlan el teléfono, nos hacen decidir si podemos o no tener hijos, incluso deciden sobre nuestra vida sexual y si nosotras no queremos tener relaciones con preservativos, no nos dejan, entonces eso obviamente constituye un abuso. Un montón de... Y ojalá fueran así de claros. Mirá, no te dejo, vos salís corriendo, sino que tiene una sutileza para decirte, me parece que Carolina estuvo mal el otro día, no te juntes tanto, o fíjate vos qué haces, como que te dejan, ¿no? Cosa que después cuando diga, culpa tuya, porque yo no te dije que no, pero te dije que te fijara. Son muy sutiles y muy manipuladores en esas cuestiones. Sí. No es después, en algún momento, sí llega la prohibición por la prohibición, pero claro, en un inicio, la sutileza. El punto acá es que es la diferencia de la agresión que puede ocurrir, por ejemplo, en una cancha, cuando entre dos hinchas se agarran a piñas, es que es una cuestión sistematizada, compleja, de un vínculo que se supone que en donde tiene que haber amor, donde tiene que haber cuidado, reciprocidad, equidad y demás. Libertad. Empiezan a haber todas estas otras cosas que hacen que una esté en una situación desigual, donde no puede tomar decisiones y de la que no puede salir, y donde se conjuga esta dinámica perversa en donde piensa que está eligiendo. Y esta es la cuestión más compleja. Claro. Una piensa que está eligiendo quedarse. ¿Me expliqué? No. Está. Bien. Está. ¿Querés que Dale. avance un poco con la definición de femicidio? Porque estuvimos mencionando la violencia de género, hablamos de femicidios, dimos algunas estadísticas, que en los últimos años, incluso a partir del Ni Una Menos y demás, digamos, nunca disminuyó, ¿no? Esto de un asesinato un femicidio, cada 36 horas, 35, 34, digamos, siempre estuvo en esos niveles. Argentina es pionera en Latinoamérica, es uno de los países que promulgó, fue de los primeros, que tipificó la figura del femicidio en 2012 y la incorporó en el Código Penal, ¿sí? O sea, el femicidio no es un homicidio, ¿sí? No es matar a alguien, sino que justamente tiene su definición, que es la muerte violenta de mujeres por razones de género. Ya sea, y esto también es importante, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, de la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona que sea perpetrada o tolerada, dice, por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. La ley 26.791 incorpora esta figura dentro del artículo 80 del Código Penal. ¿Sí? No, es matar a una mujer por ser mujer. ¿Estoy equivocada o deliro que se empezó a hablar de femicidio eso con el caso de Monzón, puede ser? ¿O estoy mezclando? Y en el caso de Monzón era un crimen pasional. Pero después de eso se empezó a hablar, me parece, de femicidio, si no me equivoco. Puede ser que se haya claro, pero fueron muchísimos años después hasta que se incorpora la ley, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que la figura de femicidio no solamente es algo que se incorpora acá en la Argentina, sino que es algo a nivel habla hispana, digamos, entonces no es solamente acá. Pero sí, no hace tantos años, eso es lo llamativo. Sí, lo que trae Moni, que es una antigüedad, porque pero no fue hace tanto, que Carlos Monzón, un boxeador reconocido a nivel mundial, mató a su esposa Alicia Muñiz en Mar del Plata
la reventó a golpe y después la tiró por el balcón y generó mucha controversia. Y no fue hace tanto, tendríamos que ver, creo que fue en los 90. Porque en ese momento y mucho tiempo después, se llamaba crimen pasional y además se lo defendía a él porque era una figura tan importante, ¿sí? Que hasta, digamos, se justificaba su accionar. Y no fue hace tanto, ¿no? Tenemos ídolos actuales que están siendo defendidos. Febrero de 1988, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Bien. Nada, las leyes, siguiendo un poco con lo que vos decís, hoy, por suerte, digamos, tenemos leyes nacionales, tenemos leyes provinciales, tenemos unas cuantas leyes que por ahí nos ayudan y arman como la estructura y el andamiaje que necesitamos para poder protegernos una vez que los hechos ocurrieron, ¿no? Pero obviamente que lo interesante sería poder concientizar para que esas cosas no pasen, para darles la entidad que tienen que tener y ver, tratar de visibilizar la gravedad antes de que ocurra el golpe, que esto es lo que es necesario laburar. Todo es grave, no el golpe, todo es grave. Desde el inicio la situación es grave. Y esto es como una escalada, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Es como una escalera que va subiendo Sí. de intensidad. exacto. Y el tema es ver dónde nos llama la atención y que no sea en el último escalón cuando ya Aparte, tenés el ojo negro. Más grande la escalada, o sea, es más difícil salir porque te fue rompiendo en el Exacto. camino tu autoestima, tu capacidad de pensar, tenés más miedos. El miedo, básicamente, sí. En relación a eso preparamos como un mapeo del círculo de la violencia porque hay como, digamos, nos puede servir como herramienta, ¿sí? Es un modelo que podemos ver o a través del cual se puede ver cómo esa escalada, ¿sí? Como decían hoy las chicas, no empieza con un golpe, no empieza con una... exacto, Claro. sino que empieza como de maneras más sutiles y es como bastante manual, ¿no? Ujú. Sí. Que lo importante de esto que es, porque las personas siempre dicen, bueno, se queda porque quiere, se queda porque le gusta, se queda porque lo que sea, y siempre es importante recordar esto. La persona que está con alguien que la violenta, con alguien que la agrede, con alguien que le hace las peores cosas que una se puede imaginar, tiene que recordar que está con una persona que al principio fue maravillosa. Una nunca se queda con una persona que el primer día le pegó una piña. Una se queda con la persona de la que se enamoró y después aparece esta otra persona. Y esto es súper importante de tenerlo en cuenta porque es la parte, es la marca de fuego, digamos. Yo me quedo con esa persona, con esta idea maravillosa que se imprimió en mí de semejante manera que después, venga lo que venga, es muy difícil que yo me desmarque de eso. Y a raíz de eso es que traemos este ejercicio como este caminito que armamos sobre el círculo de la violencia, que es que la primera que lo teoriza es Leonore Walker, que es una psicóloga que ella plantea 3 fases del círculo de la violencia, específicamente de la violencia de género, y dentro de estas 3 fases, si bien siempre en todos lados las describen como en términos generales, nosotras lo que nos propusimos es dividirlas y hablar de las 3 fases, pero ¿qué hace cada persona involucrada en esas 3 fases? ¿Qué hace el agresor, que es lo más evidente? ¿Qué hace la víctima, que es lo más cuestionado? ¿Y qué hace el entorno, que es lo que nadie se pregunta? Hacer estas 3 miradas para que después podamos caer no en la víctima, que es la que siempre todo el mundo cuestiona, no en el agresor, que es que todo el mundo piensa que no se puede contener, sino en el entorno, que es los que podemos o las que podemos ayudar. Claro. Dale, Caro. Sí, no, las 3 fases, como antes de entrar en cada una, van como increyendo, ¿no? Sí. La fase de acumulación de tensión, la fase de explosión o de agresión y de vuelta, porque justamente es un círculo, la fase de luna de miel, ¿no? La primera fase es como un poco más imperceptible, justificada,
estaría, digamos, las alertas todavía no se prenden en general, pero hay señales de alarma. El agresor, bueno, comienza a mostrar conductas hostiles, irritabilidad, críticas constantes y pequeños actos de control o manipulación. Puede tener cambios de humor y buscar conflictos por motivos insignificantes. Acá dice que para el agresor se va acumulando una sensación de frustración y enojo, aunque todavía se evita la confrontación directa. Sí. Tiene mal carácter, pobre. Sí, o está nervioso, el trabajo. Se pone mal porque soy muy hincha pelota. Claro. La víctima por lo general intenta apaciguar al agresor. Es como esta sensación de que siempre hay algo, viste, como una olla al fuego, viste. No me puedo relajar, siempre tengo que estar ahí tratando de mantener la calma, siempre tengo que estar como manejando la situación, como justificándolo. Huevos, así, con cuidado, tacto. Siempre con mucho cuidado, confundida, viste, con ansiedad. Es importante entender que el ciclo comienza, estas 3 fases del ciclo, comienzan luego de que el vínculo está sellado. O sea, ya lo maravilloso pasó. O sea, ya la primer luna de miel ya pasó. Está. La víctima está enganchada. Claro. ¿Sí? O sea, ya la víctima piensa que la persona que tiene adelante es maravillosa y acá se está empezando a develar lo extraño, ¿no? Bueno, experimentan miedo, como ansiedad, como una confusión y sobre todo no puede identificar las señales de peligro. Empieza a decir como una especie de shock, como no me lo esperaba, no entiendo, estas cuestiones empiezan a aparecer. Y también puede ser como que hay un doble mensaje. Sí. Me dijo lo que me quiso decir o yo entendí mal, o me dice una cosa pero hace otra, entonces yo entendí mal, te genera una duda, decir... Sí, es esa sensación de no pisar en terreno firme. Claro, pero eso está bueno lo que vos traes de... primero aparece la persona maravillosa y después está como este desconocimiento, bueno, quizás es un momento, esto puede pasar, es una etapa, ¿viste? Como esa cosa de confusión, ¿no? De no tener claro. Y acá el entorno dice que puede notar esa tensión o incomodidad, pero tiende a no intervenir. Yo creo que esto se ha ido modificando, porque podemos pensar en un montón de casos, de situaciones, de parejas históricas o de nuestra familia, ¿no? Que tienen estas cuestiones y que el entorno nunca ha intervenido. Yo creo que cada vez, confío en que cada vez las mujeres o las amigas o las que rodean a la víctima puedan detectar esto y empezar a alertar, ¿no? Pero en este primer momento es como algo raro, que no genera la intervención en... Sí. El entorno también cae como en la misma sensación que le pasa a la víctima, ¿no? Está confundido también el entorno, porque por un lado está las señales confusas del agresor y por el otro lado está la justificación de la propia víctima. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo veo algo, pero la víctima me está diciendo otra cosa. Por lo general, quien actúa suele ser más cercano a la víctima que al agresor. Sí, por lo general, quienes están más cerca del agresor suelen ser más... La misma cosa. No siempre la misma cosa, pero suelen ser más silentes, no son tan de la acción. Pero pasa esto, ¿no? Como caen en la misma confusión que la víctima. Y ahí el entorno lo que tendría que hacer es estar expectante. Es decir, no es algo que pasa, sino observemos. No normalizar, exactamente. Bien, la segunda fase, que se llama de explosión o agresión, en cuanto a las actitudes del agresor, ya aquí sí lleva a cabo episodios de violencia verbal, psicológica, sexual o económica, que algunos los fuiste vos mencionando, Agus. Pierde el control ya de manera más evidente, descarga su frustración. Y acá la agresión en esta etapa es directa y bueno, puede incluir golpes, amenazas, humillaciones, violaciones, porque dentro de una pareja, un matrimonio, una pareja consolidada, existen las violaciones también. Sí, completamente. Yo tenía una profesora en mi carrera que la quiero mucho, de hecho todavía tengo contacto con ella. Ella siempre decía, ustedes piensen que cuando hay violencia de cualquier tipo en una pareja, siempre hay abuso y violación. Siempre, sin excepción.
Porque ustedes imagínense esta conversación. Después de que la cagó a palo, la chica le dice, no tengo ganas de tener relaciones hoy. Y él, que la acaba de cagar a palo, le va a decir, Sí. no, gordita, dale. Bien, Tenemos dormí mañana. dormí No, tranquila. obviamente, siempre hay violencia sexual en toda pareja donde hay cualquier otro tipo de violencia. Y es la menos denunciada también. La más vergonzante. La más vergonzante, claro. Bien. Dentro de las actitudes de la víctima, obviamente ya a esta altura estamos con miedo extremo, con dolor físico, con cuestiones emocionales muy, muy complejas y shock. Esto lleva a silencio, a estar como metida para adentro, se puede intentar proteger, ¿sí? En ese momento, puede intentar huir, ¿sí? Este es el momento en donde puede suceder la denuncia, ¿sí? Este es el momento en donde puede llegar a aparecer la denuncia, que se anime en una situación de muy, muy extrema, animarse a denunciar, pero no siempre es el caso, a veces puede pasar lo contrario, en vez de animarse a denunciar, quedar paralizada por el miedo, pero lo que pasa en casi el 100% de los casos es la vergüenza y la culpa porque siente que es su ella. responsabilidad lo que está sucediendo. Bien, y en cuanto al entorno, si la agresión es evidente, puede reaccionar con sorpresa, pero muchas veces no hay silencio, ¿no? Por parte de quienes rodean a la víctima. Dice que en casos más graves se pueden intervenir, aunque no siempre lo hacen, primero porque todavía persiste esta idea de que son cuestiones privadas, ¿sí? Son cuestiones de pareja, cada pareja es un mundo, o también por el temor a que haya represalias. Exacto. En un caso así de una pareja con serios problemas de violencia, me acuerdo de la amiga de una amiga que estaba en una situación que sabía que en cualquier momento la iba a pasar muy mal, y lo que se hizo como grupo de amigas es que ya tuvieron una llave de una casa que sabían que podía entrar en cualquier momento, con documentos, con ropa, con plata, cosa que ante la menor cosa pudiera huir. Si bien no tenía todavía el coraje como para hacer denuncia y demás cosas, por lo menos que en ese momento protegiera su vida y se fuera. Lo importante que es la red, ¿no? Sí. El tener otras mujeres, que por lo general somos mujeres, Sí. que sostienen esto, ¿no? Sí. La importancia de poder contarlo. Me parece que son los pasos, ¿no? Primero reflexionar y después poder contárselo, esto que te está haciendo ruido, a una amiga que no te juzgue y que te pueda dar una mano y que te pueda dar otra opinión y armar una red de contención, de asistencia, de que te sostenga en esto, ¿no? Es re importante, no es menor, es re importante. Por lo general es el primer paso, el poder animarme a ponerlo en palabras, después de que pase por mi cabeza, poder ponerlo en palabras y decírselo a alguien. Sí. A veces también es muy difícil porque justamente digamos, Siempre. esto del aislamiento es una de las cuestiones que ocurren cuando hay violencia. Entonces, esto que decís, que también lo charlábamos con Agus, de pensar siempre, de mantener siempre el canal abierto de comunicación con la víctima. Aunque yo sé que esa persona, yo sé que es violentada, yo ya hablé, quizás denunció, volvió, no importa, yo no puedo juzgar, no puedo cuestionar, yo tengo que mostrarle que esa persona, y digo ella porque obviamente son mujeres, puede escribirme, puede llamarme, puede pedir ayuda, ¿no? Porque esta cosa de aislar a la víctima es una de las estrategias que desarrollan justamente para que no haya a quien pedir ayuda. Entonces, saber que hay alguien o más de una con la que se puede contar, no importa que vos lo defendiste, digamos, no importa nada, estar. Sí. Y es a donde se puede, pienso, ¿no? Capaz que es a la maestra de tu hijo. Capaz que fuiste un día a la escuela y te salió ese día, a la seño. Entonces, estar atentos todos. Sí. Todos. Capaz que, no sé, en la farmacia, la farmacéutica, cuando le fuiste a pedir algo para el maratón, estar atentos todos para tener esta escucha y poder formar parte de esta red. ¿Te parece que hagamos la fase de la última antes de ir a la pausa? Sí, dale. Así Hacemos la cerramos última. para que no quede cortado. Sí. Y por ahí lo importante es que a veces es muy difícil de voy a ser poco técnica, de tragar al agresor, digerir. ¿viste? Sí, es muy difícil.
Pero a veces hay que hacerlo porque si una aísla al agresor, aísla a la víctima. Porque el laburo, digamos, para que el agresor pueda tener en este estado a la víctima, primero la aisló. Entonces, si una, por no querer ser cómplice de esta situación, que la idea está bien, digamos, no ser cómplice de esta situación, pero si una quiere alejar al agresor, termina alejando a la víctima. Entonces, a veces hay que, encontrar la forma, la estrategia ahí para no... Y digamos algo también, que uno no traga el agresor y muchas veces no traga las actitudes de la víctima, porque vos decís, ¿cómo Es difícil, digamos? Es muy difícil, pero hay como pensar en como en sobreponerse a eso. Sí, y para bancar. acompañar. Bien, y luego viene la última fase, que recordemos que esto es un ciclo, es decir, se repite, que es la fase de la luna de miel, en donde el agresor, obviamente, Perdóname. sí, se arrepiente, dice que va a cambiar, que no va a volver a pasar, suelen aparecer... terapia. Sí, dice que va a hacer terapia, que esta es como la excusa moderna. Aparecen regalos, gestos desmedidos al principio, después cada vez los gestos son más cortos, más chicos, más simples. Justifica su comportamiento y aparece veladamente ahí nuevamente la violencia psicológica y dice, es que vos me haces poner así y demás, pero aparece como esta intencionalidad de disculpa y de recuperar la confianza de la víctima para que evitar que termine la relación, o si no hizo la denuncia, que lo denuncie. Y si la hizo, que la retire. Bien, y en También. el caso de la víctima suele aparecer la retirada de la denuncia. Claro, y digamos acá, obviamente porque uno quiere creer que la persona que eligió no es ese monstruo. Bueno, tampoco es monstruo, pero podemos desarrollar eso Más en adelante. sí. Tiene la esperanza de que la relación va a mejorar, cree en esas promesas, muchas veces dice puede aceptar las disculpas y permanecer en la relación, por supuesto manipulada emocionalmente por el agresor. Y acá también es importante porque eso de que le pegan, le gusta que le peguen, digamos, a nadie le gusta que le peguen, y hay una dependencia emocional y fundamentalmente económica, ¿sí? Que hace que no se pueda salir, ¿no? Como que dificulta la posibilidad de romper este círculo. Exacto. Y acá la actitud del entorno es súper importante. Es muy, muy importante porque acá es donde se refuerza el aislamiento de la víctima. Si acá aparece el juicio, donde dice, bueno, al final le gusta, al final... tanto que jodió y está de vuelta con él. O por lo general en la fase anterior, en la explosión o agresiones, donde se despliegan las estrategias del entorno y la vamos a buscar y la sacamos de esa casa y no sé qué, y después la víctima vuelve y ahí todo ese despliegue de estrategia lo retiramos y encima la juzgamos, se refuerza el aislamiento y la víctima queda más encerrada de lo que ya estaba. Entonces, acá es donde el entorno tiene que relajar y decir, bueno, no la vamos a juzgar, no la vamos a criticar, porque ahí es donde se sella más la relación con el victimario. Y es más difícil en la próxima vuelta del ciclo sacarla. O sea, ese es el rol importante del entorno, es estar estable. Por más difícil que sea, que sabemos que es muy difícil, es estar terapia estable. del entorno y esté estable. Y ese ciclo es como que se va acelerando, ¿no? Se acelera, se acorta y se intensifica. Claro. Los momentos son cada vez más. Sí. Y me parece que para la víctima la esperanza es que vuelva a ser el de la primer luna de miel. Siempre. ¿No? Lo que voy a extrañar, si lo dejo, es ese que fui, ese que fue y esa que fui. En ese momento que fui feliz. Antes que me cagara a palo. Pero bueno. Exacto. Es Bien. tremendo, pero bueno. Es que en ese momento, cuando ya te están cagando, ya no sos vos. Claro. Ya no sos. No, exacto. Claro. Te perdiste. Pero bueno, esa es la esperanza, esa es la aspiración, volver a ser esa que fui, que lo enamoró. Encima, porque te sentís culpable de haberlo defraudado también a ese que enamoraste y que ya ahora no es lo que era. Bien. Vamos Tremendo. a hacer una pausa porque Sí, se sí. nos hizo un Nico, poco larga, perdón sí. Nico. Vamos con un tema musical que se llama Si no hay libertad, tampoco hay amor, de la murga La Gran Muñeca, y que está muy bueno y hay que traten de prestar atención a la letra más allá de la música. Dijo que linda venís al trabajo últimamente y la invito a tener una